cruza con nosotros el puente más iniciático de la España medieval. Bienvenidos a Besalú. Pocas ciudades de Europa pueden enorgullecerse de poseer un pasado histórico-artístico y arqueológico tan amplio en cuanto al período medieval como la población de Besalú, en el centro norte de Girona, al nordeste de España. Besalú ahonda sus raíces en tiempos muy antiguos. Se corresponde con la mítica Bisul-Dunu, un castro celta fortificado elevado sobre una suave colina en la confluencia de los ríos Fluvià y Capellades, que desafió los ataques de las legiones romanas, y en los siglos medievales era conocida como Vila Contal, donde templarios, judíos, hispano-musulmanes y cátaros convivieron en plena armonía. Sus dominios se extendían mucho más al norte, y sabemos que la última fortaleza cátara de Occitania, Puylaurens, Peyrepertús y Quéribus, eran propiedad de los condes de Besalú. Al llegar a Besalú, la primera referencia arquitectónica que sorprende al viajero es sin duda su espectacular puente medieval, el Pont Vell, una obra colosal de 145 metros de longitud, de 8 arcos, cuyo trazado fue concebido a comienzos del siglo XII en ángulo oblicuo para aprovechar mejor la cimentación de sus pilares sobre los bloques de piedra que salpican el sinuoso curso del río Fluvià. En medio, una torre de planta hexagonal de 35 metros de altura, en la cual el cuerpo de guardia cobraba a los viajeros por entrar en la ciudad un impuesto fijo y a los comerciantes una 40ª parte del valor de las mercancías que transportaban. Este cobro por peaje se conocía como pagus. El puente facilitaba la entrada a la ciudad por el lado oriental y sus puertas se cerraban cada día a las 9 de la noche. Esta espectacular obra fue realizada con piedra travertina, procedente de las cercanas canteras de Bañoles, Fares y Seriñá, que resiste bien las inclemencias del tiempo. De color blanquecino, se enciende con la luz del atardecer, proporcionando a Besalú un aspecto de misterio que sobrecoge el ánimo. Una vez traspasada esta puerta y sin dejar de mirar hacia atrás, conmovidos por la grandiosidad espacial del puente, entramos en el laberinto urbano de una población que sigue durmiendo el sueño medieval con porticadas, empinadas y estrechas calles. Este amplio núcleo urbano formaba parte de la judería, la cual representaba un 30% de todo el tejido urbano de la villa medieval. En pocos minutos alcanzamos el lugar en donde se hallaba la sinagoga, cuya terraza mira al río, y la vista del puente en los atardeceres resulta sobrecogedora cuando los rayos de un sol crepuscular encienden la piedra y las azuladas aguas del Fluvià se abren paso entre las rocas antes de besar los pilares inferiores del puente. Allí mismo se encuentra el Mikvé, la sala de baños rituales judíos, un lugar sagrado para los hijos de Abraham, cuyo acceso estaba prohibido para todos aquellos que no profesaran la religión judía. Se trata de una dependencia subterránea de planta rectangular de 24,75 metros cuadrados de superficie, que alberga una piscina de 2,5 por 1,5 metros, cubierta con bóveda de cañón, iluminada con ventana a levante, cuya agua era para purificar el alma. El agua que se usaba para llenar la alberca debía ser totalmente libre, es decir, no estancada, procedente en este caso del curso del Fluvià. Aún se conserva el agujero y el canal por donde entraba el agua del río. Dentro de la piscina había que hacer el rito de inmersión completo de todo el cuerpo, 3 veces consecutivas, Najim. La mujer tenía la obligación de bañarse después de cada menstruación, después de tener un hijo y antes de casarse, mientras que el hombre se tenía que purificar cada viernes antes de la puesta de sol, es decir, antes de que comenzara el Sabbat, el día dedicado a Yahvé. A la sala de baño del agua ritual llegamos después de descender 36 escalones. El 36 es igual al 9. Es el número alquímico por excelencia, que representaba la síntesis final y el regreso al principio de la creación. El 9 era al mismo tiempo una espiral que nos comunicaba con los infiernos, la tierra, y girándola, el 6, nos conectaba con los cielos, el paraíso.
El mensaje de esta escalinata, por lo tanto, era que, una vez realizado el baño ritual, al ascender los 36 peldaños, la persona alcanzaba su nivel más espiritual. Allí mismo, en la plataforma superior, se encontraba la escuela de formación donde, además de la Sagrada Torá, se impartían clases gratuitas de astronomía, matemática, medicina, música y religión. Un centro de formación docente protegido al mismo tiempo por los templarios, mucho antes de las fundaciones universitarias de toda Europa. Este singular edificio, descubierto casualmente en 1964 por Esteve Arbós, propietario del terreno superior, fue construido en 1264. En 2013 fue declarado con el patio y la sala de abluciones bien cultural de interés nacional. De nuevo en el exterior, descendiendo por la calle donde hace esquina la iglesia de Sant Julià, que se corresponde con el Hospital de Besalú, obra románica construida por los templarios, vemos varias casas medievales en donde moraron familias judías, en las cuales, para acceder a su interior, es preciso descender 1 o 3 escalones para entrar siempre en la estancia con el pie derecho, y en la parte superior de la jamba derecha de la puerta hay una ranura en cuyo interior se guardaba un rollo llamado mezuzá, con los salmos del Antiguo Testamento a modo de protección para los moradores de la vivienda. La comunidad judía de Besalú estaba formada por unas 160 personas. La profesión de sus miembros era tenderos, prestamistas y, sobre todo, excelentes médicos. Algunos de ellos eran célebres en todo el reino de Aragón, entre los cuales Bendí des Logar, Abraham des Caslar y otros 20 cirujanos más que habían atendido en sus consultas las enfermedades tanto de la familia más humilde como las visitas de reyes, emperadores, cardenales y pontífices. En Besalú se grabaron sobrecogedoras escenas de la Casa del Dragón, del capítulo Alto Jardín en el reino del dominio de la serie de televisión Juego de Tronos. Para saber más sobre Besalú, aconsejamos la lectura de mi novela histórica La Confesión, el médico templario, publicada por Octaedro Ediciones.